Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Si en el transcurso de la clase usted tiene una pregunta, usted no dude en activar su micrófono para poder decirlo, ¿de acuerdo? Sigamos entonces. Acá tengo un ejemplo. Me dice, calcular las componentes de un vector m, que es igual a 8 unidades. Ya me dan el valor o la magnitud del vector m, ¿de acuerdo? Y me dicen que la dirección de mi vector son 30 grados con respecto al semieje positivo de la X. Como usted ya tiene conocimiento de plano cartesiano, usted ya sabe que esta línea horizontal, esta que va acostadita acá, es el eje X. Y el eje X tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo. Igual acá, en la línea vertical. Ese sería el eje Y. El eje Y tiene también un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es el que está por arriba del punto de acá de cruce y el lado negativo es el que está por abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí me dice semieje, quiere decir que solo toma en cuenta la mitad. Y entonces, ¿qué mitad está tomando? La mitad positiva. Entonces, se refiere al lado derecho. Entonces acá yo he graficado el vector, partimos desde un punto centro y grafico 8 unidades. En este caso mi escala fue de 1 unidad, 1 centímetro, entonces de aquí para acá yo tengo 8 centímetros. Y he medido el ángulo, porque me dice que el ángulo lo mida desde el eje X, o sea, desde la horizontal. Entonces yo mido el ángulo de abajo para arriba y cuento 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo mi vector graficado. ¿Qué me piden? Las componentes. Quiere decir la distancia de aquí para acá y la distancia de aquí para acá. Entonces, ¿qué fórmulas puedo yo utilizar? Vector m en x, en este caso la m puede variar, según el nombre del vector aquí puede variar. Si le dicen vector a, entonces aquí sería a en x o a en y, ¿de acuerdo? Entonces, pero como es vector m, entonces yo puse m en x es igual a m, o sea, el valor del vector por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que me da, ¿de acuerdo? M en y, o sea, el valor del vector por el seno del ángulo. Acá yo ya se los he resuelto. Vamos a hallar la componente en x. ¿Cuál es la magnitud de mi vector? 8. ¿De acuerdo? Entonces, m es igual a 8. En lugar de m acá, entonces yo coloco 8. 8 por el coseno de 30 grados. Ojo, que va a depender mucho de la posición del vector, también así vamos a poner el ángulo. Ya les voy a explicar adelantito con otro ejemplo cómo podemos graficar ángulo cuando están del otro lado o por debajo del eje X. Entonces, agarro mi calculadora y en mi calculadora yo pongo 8 cos de coseno y coloco 30. Si usted quiere colocarle grados, por mí no hay ningún problema. De todos modos, el resultado no varía. Entonces yo coloco 8 cos 30 y me sale un resultado de 6.92, pero lo dejé como 6.9, ¿de acuerdo? 6.9 unidades. Y vamos a hallar la componente en y del mismo vector. Voy colocando la misma información en m, o sea 8. 8 por el seno de 30 es igual a 4 unidades, ¿de acuerdo? ¿De dónde saqué ese número? Coloco la misma información en mi calculadora, 8. Usted ya sabe que para seno utilizamos sin, 8 sin de 30 igual 4, ¿de acuerdo? Quiere decir que la distancia desde donde se empezó a graficar mi vector de acá hacia acá, tal les voy a mostrar con una liñita. Ajá, la distancia de aquí hasta acá es 6.9.
y la distancia de acá para abajo es de 4 unidades, ¿de acuerdo? Eso fue lo que nosotros acabamos de hallar ahorita, ¿de acuerdo? Y esto fue solo de un vector. Esto vamos a hacer para todos los vectores. Hay unos que son más fáciles que otros. ¿Cuáles son esos? Los que van sobre el eje, los que son solo horizontales o los que son solo verticales, ¿de acuerdo? Los que están por encima del ángulo cero, los que están por encima del ángulo de 90 grados, de 180 o 270, esos son mucho más fáciles de manejar. Entonces, necesito saber si se ha comprendido esto o hay alguna duda o pregunta. Usted no dude en expresar sus inquietudes. ¿No hay dudas? De acuerdo. Me imagino que las dudas van a surgir en el otro ejercicio. La clase del día de hoy no es tan extensa, por lo mismo de que solo estamos reforzando lo que no se comprendió en la clase anterior. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos más de un vector? ¿De acuerdo? Ahora acá tenemos un ejemplo. Ya tenemos 5 vectores. Aquí ya se nos dificulta. Pero como nosotros ya sabemos cómo, cómo graficar los vectores o cómo identificar, digamos, las componentes, no vamos a tener ningún problema. Me dice, encuentre la resultante y su dirección de los vectores del sistema coordenado de la figura. Y tengo el vector A. El vector A está sobre el ángulo 0, acá, y tiene una magnitud de 19 newtons. El vector B, ese sí ya se inclina, está sobre un ángulo de 60 grados y tiene una magnitud de 15 newtons. Vámonos al otro lado. Tenemos el vector C. El vector C tiene una magnitud de 16 newtons y se encuentra a 45 grados con respecto a la horizontal, ¿de acuerdo? Y vamos acá con el vector D, que tiene una magnitud de 11 newtons y se encuentra 30 grados por debajo de la horizontal del lado izquierdo. Por último, tenemos el vector E, que tiene una magnitud de 12 newtons y se encuentra a un ángulo de 270 grados. ¿De acuerdo? Está sobre el eje vertical. Esta es a veces el problema le va a dar la figura, como en este caso, y a veces no se lo van a dar. A veces solo le van a dar la información. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que saber cómo leer la información y cómo graficarla. Y cuando usted tiene la gráfica, cómo interpretar los datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a disminuir la pantalla acá para que sea más fácil. Voy a copiar la figura de acá y vamos a ir haciendo nuestros cálculos. Necesito que tengan su calculadora a la mano porque usted me va a ayudar con los resultados. Puede ir poniendo sus resultados de sus operaciones en el chat o puede activar su micrófono para poder responder a las preguntas o a lo que vamos a realizar. Alisten entonces sus calculadoras y empecemos. Acá les voy a poner la gráfica así, algo chiquitita para acá, para que podamos ir viendo cómo, vamos a ver, ahí estamos. Primero la voy a poner de este lado para que podamos resolverlo de este lado. Vamos con el vector A, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un vector A y su magnitud es 19. ¿Se recuerda usted de la fórmula que yo le había dado? Sí, era A en X es igual al vector por el coseno del ángulo. Y A en Y o el vector en Y es igual al vector por el seno del ángulo. Entonces vamos a operar acá. ¿Cuál es la magnitud de mi vector?
Respondamos en el chat. Muy bien, Esban, es 19. Entonces aquí, perdón, acá coloco 19. Para X ya sabemos que es coseno y cuál es el ángulo de mi vector. ¿Cuál sería el ángulo de mi vector? Recuerda que está sobre el eje X. ¿Se recuerda del círculo que yo le había mostrado? ¿Cuál sería el ángulo entonces? 9.5. No, el ángulo sería 0 porque está sobre el eje X. Se recuerda que del lado derecho, ahorita le voy a mostrar. Solo acá voy a poner 0. Ahorita le voy a mostrar acá arriba el círculo nuevamente para que usted pueda observar. Mire, si está sobre el eje X, acá de este lado, el ángulo es 0. Entonces, por eso el ángulo de mi vector aquí abajo, porque está sobre el eje X, aquí abajo, por acá, es 0. Entonces, esto ya está bien fácil. Hagamos la operación en la calculadora entonces. Multipliquemos 19 por el coseno de 0 y esto es igual a, muy bien, 19. Ahora hagamos la siguiente operación. Ponemos nuevamente 19 por el seno del mismo ángulo que sería 0. ¿Y cuál sería el resultado? 0. Muy bien. Si yo coloco en mi calculadora 19 seno de 0 grados es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector tiene componente en X, pero la componente en Y es 0. ¿De acuerdo? Los mismos datos le van a ir dando los signos para sus componentes. Aquí en este caso, el 19 es positivo y el 0, pues ya sabemos que ese número no tiene signo. Ahora vamos con el vector B. ¿Cuál es la magnitud del vector B? ¿Cuál sería la magnitud del vector B? Ese que tenemos por acá. Muy bien, 15 newtons. Entonces acá coloco 15. Ya sabemos que para X es coseno. ¿Y cuál es el ángulo de mi vector? Ese está bien fácil porque ya nos lo dan ahí. Es 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, realicemos nuestra operación en las calculadoras y ponemos 15 por el coseno de 60 grados. ¿A qué es igual? Muy bien, 7.5. Ahora vamos con la segunda operación. 15 por el seno de 60 grados. ¿Cuál sería el resultado? Muy bien, 12.99. En este caso lo vamos a dejar como 12.9. Excelente. Vamos muy bien. Ahora vamos con el tercer vector, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a hacer algo diferente. No vamos a tomar en cuenta el ángulo de 45 grados que dice ahí. Ese no es el ángulo que yo voy a colocar ahí. ¿Se recuerda que de aquí para acá, para la vertical, tenemos 90 grados? ¿De acuerdo? Y de aquí del norte para el oeste, completamos nosotros 180. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero saber cuál es la distancia o cuál es el ángulo. De acá ahorita les voy a mostrar. ¿Cuál es el ángulo de aquí para acá?
¿qué puedo hacer para poder encontrar ese ángulo? Puedo decirle que a 180, disculpen mis numeritos ahí, que están todos torciditos, pero no puedo escribir muy bien en la pantalla. A 180 le voy a restar el ángulo que me dan, o sea, este de acá, este numerito de acá, para poder encontrar todo lo que resta de este lado, ¿de acuerdo? Entonces a 180 yo le resto 45. ¿Cuál sería el resultado entonces? 135. Muy bien. Excelente. Entonces, ese es el ángulo que yo voy a colocar acá en el vector C. Entonces sería, acá la magnitud de mi vector aquí es 16, perdón. 16 por el coseno. Ahora sí, la cantidad que yo voy a poner acá serían 135 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual eso? Multiplicamos en la calculadora entonces 16 coseno de 135. ¿Cuál sería nuestro resultado? Muy bien, Esban, menos 11.3. Y si se da cuenta aquí ya cambió el signo, ¿de acuerdo? Si usted pone solo 45 grados, la calculadora le va a leer como que si usted estuviera tomándolo de este lado. Por eso los resultados siempre le van a salir positivos. Pero como nuestro vector no está de este lado, sino está del otro lado, entonces por eso cambiamos el ángulo. Necesito saber si vamos comprendiendo muy bien cómo es el proceso para encontrar el ángulo adecuado. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Esto es bien sencillo. Es un poquito largo el procedimiento, pero es muy fácil de realizar. Ahora vamos a ir acá. Les voy a borrar esto para poder cambiar de lado la figura. Y así podamos abarcar este lado de acá. Muy bien. Solo les voy a tapar acá este lado un ratito. Muy bien, vamos de este lado entonces. Ya encontramos nuestra componente en X de nuestro vector C. Nos falta la componente en Y. Entonces ponemos 16 por el seno de 135 grados, que es el ángulo que nosotros acabamos de encontrar. Y muy bien, excelente. Es 11.3, es el mismo resultado, solo que en positivo. Permítame, aquí se me escapó uno. Ahí estamos. 11.3. Así de sencillo es trabajar con las componentes rectangulares. Lo único que hay que tener cuidado es con el ángulo. Ahora vamos, acá, vamos a borrar esto de aquí para que tengamos más espacio. Ahí estamos. Y así podamos mover esto para arriba. Muy bien. Como ahora ya vamos con el vector D, entonces aquí solo nos va a importar la parte de abajo. Entonces el vector D acá está por debajo de 180 y tenemos un ángulo de 30 grados. Me es mucho más fácil sumar ahorita que restar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que de aquí para acá, o sea, de aquí para acá hay 180. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente sumarle estos 30 grados de acá. Y 180 más 30, 210. Muy bien. Ese es el ángulo entonces que yo voy a colocar acá en el vector D. ¿Cuál es la magnitud del vector D? 11. 11 por el coseno de 210. ¿Cuál sería mi resultado entonces? Muy bien. Menos 9. Dejémoslo en 9.5 porque ahorita solo estamos tomando en cuenta un decimal. Entonces dejémoslo en menos 9.5. Excelente. Ahora vamos con el vector en Y. Entonces,
Pilas ahí con sus calculadoras, yo ya solo coloco la información y usted me da el resultado de una vez. ¿Cuál sería el resultado del segundo vector entonces? Menos 5.5. Muy bien, excelente. Y por último, vamos con el vector E. ¿Se recuerda qué ángulo es el que estaba en esa dirección? ¿Cuál era el ángulo? Se recuerda que acá teníamos 0, a 0 de aquí a 90 tenemos, 270, excelente. El ángulo de aquí abajo del vector E es de 270. Mientras más practique, mucho más fácil va a ser para usted identificar el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces tengo 12 por el coseno de 270. ¿A qué es igual eso? A 0, excelente. Y por último, 12, acá, perdón, 12 por el seno de 270. ¿Y a qué es igual ese resultado? A menos 12. Muy bien. Ahora hagamos un análisis. Acá voy a borrar esto de acá para que no nos confundamos ahorita al hacer nuestro análisis de los signos. Aquí tenemos nuestra gráfica. El vector 1 solo tiene componente en X porque solo está sobre el eje X, ¿de acuerdo? Entonces en Y no hay movimiento, o sea, no está ni para arriba ni para abajo, está sobre el eje X. Por eso la componente en Y es 0. Vamos con el vector B. Este sí ya tiene componentes con diferente número en los dos lados. Tiene una componente en X y una componente en Y. Ahora, usted en matemática aprendió que cada cuadrante tiene un signo, ¿de acuerdo? Y ahorita le voy a colocar los signos. Eso es mejor si usted los escribe en su cuadernito. Acá el primer cuadrante es positivo, positivo, que disculpen acá, aquí le vamos a poner positivo, positivo. El segundo cuadrante, ¿por qué es positivo, positivo? Porque estoy del lado positivo de la X y del lado positivo de la Y. Vamos con el segundo cuadrante. Estoy del lado negativo de la X, entonces voy a poner negativo, y estoy del lado positivo de la Y. Entonces sería positivo. ¿Qué vector tenemos acá? El vector C. Veamos los signos entonces. Tendría que ser positivo para X y negativo para Y. ¿Así lo tenemos? Perdón, negativo para X y positivo para Y. Y así lo tenemos. Entonces vamos muy bien. Acá, en el tercer cuadrante, tenemos negativo, negativo. Estoy en el lado negativo de la X y en el lado negativo de la Y. Por consiguiente, en el vector D, que es el que yo tengo acá, mis dos resultados tendrían que ser negativos. Si los tenemos negativos, sí. Entonces nuestro resultado es correcto. Por último, acá en el último cuadrante, tendría que estar en el lado positivo de la X y en el lado negativo de la Y. El primer signo siempre le pertenece a la X y el segundo signo siempre le pertenece a la Y. En este caso aquí no tenemos ningún vector, solo tenemos el vector E, pero ese está sobre el eje negativo de la Y. Entonces ya sabemos que nuestro signo es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería con respecto a los signos. Voy a dar algunos segunditos más para que podamos ir copiando estos signos. La presentación junto con la otra que me disculpo, no se las había compartido, también se las voy a dar y les voy a dar chance de aquí al viernes a que puedan entregar el resto de ejercicios del laboratorio que se dejó la semana antepasada para que usted pueda completar su ejercicio. ¿De acuerdo? Y usted pueda entender el problema. Muy bien. Le digo que empiezo a borrar entonces.
los signos. Esto de los signos es bien sencillito. Le facilita a usted un montón de cosas porque le permite ver que el trabajo que usted está realizando va por buen camino. Muy bien. Vamos a pasar a una siguiente gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llenar una tabla. Para el llenado de la tabla, vamos a necesitar estos datos de acá, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos a la tabla. Necesito entonces ir recolectando los datos del problema anterior o de los resultados anteriores. Aquí tengo los vectores. ¿Cuántos vectores teníamos? 5. El vector A, B, C, D y E. Y cada vector tenía una componente en X y una componente en Y. Esos son los datos que voy a ir tabulando acá, ¿de acuerdo? En la tabla. ¿Cuál es la componente en X del vector A? Si me recuerdo, era 19. Y en Y era 0. Ahora vamos con el vector B. Aquí si no mucho me recuerdo, entonces voy a regresar acá. ¿De acuerdo? Esa información la va a tener usted en su cuaderno, entonces cuando usted haga sus ejercicios, entonces ya la va a tener a la mano. Tenemos acá el vector B y en el vector B en X tenemos un resultado de 7.5. Esa es la cantidad que yo coloco acá en la componente X. Y en el vector Y tengo qué resultado teníamos en el vector Y. Regresemos, 12.9. Eso es lo que yo coloco acá. Y así seguimos llenando los datos, ¿de acuerdo? Vamos con el vector C, menos 11.3 y 11.3, ¿de acuerdo? Entonces acá es menos 11.3 y en Y sería 11.3. Eso es lo único que tengo que ir colocando en la tabla. Ahorita le voy a decir para qué me va a servir esto. En el vector D tenía resultados de menos 9.5 y menos 5.5. Entonces acá pongo menos 9.5 y ya de este lado menos 5.5. Y en el vector E, si no mal recuerdo, en X era 0 y en Y era menos 12. Y aquí ya tengo todos mis datos registrados, ¿de acuerdo? Para ir ahorrando un poquito de tiempo, porque ya se nos está acabando nuestro tiempo, tenemos más o menos como 4 minutos, vamos a ir realizando lo siguiente. Media vez usted tenga llena su tablita, hacemos el siguiente paso. Vamos a ir sumando algebraicamente. ¿Qué quiere decir esto? Respetando los signos. Entonces usted coloca en su calculadora que voy a sumar toda la columna de X. Usted coloca en su calculadora, vayamos haciéndolo todos juntos. 19 más 7.5 menos 11.3 menos 9.5. El 0 ya no lo coloco porque ese es neutro, entonces ese si lo coloco o no, no me afecta en nada. Entonces, ¿qué resultado obtenemos de nuestra suma? Muy bien. Tenemos 5.7 y el resultado es positivo. Luego hacemos el mismo procedimiento para la columna de Y. ¿Y qué resultado tenemos? Muy bien, excelente. 6.7. ¿En dónde último, Néstor? ¿En la tablita o en la suma? En Ah, esto del de la gay, no sé suma. qué. Sí, eso. Ah, eso solo es de sumar, solo ir poniendo las cantidades así como aparecen en la tabla. Por ejemplo, con la de X es 19 más 7.5 menos 11.3 menos 9.3, punto 5, perdón. Y el 0 yo ya no lo coloco.
Entonces le doy igual y ya tengo todo el resultado. Lo mismo se hace para la otra columna. ¿De acuerdo? Bueno, me perdí, Ok. lo siento. Vaya, no tenga pena. Ahora, ¿para qué me va a servir estos resultados? Para encontrar la resultante. Entonces, la resultante yo la hallo con el teorema de Pitágoras, ese que tengo por acá. Entonces, tengo vector x al cuadrado más vector y al cuadrado. Entonces, aquí abajo lo vamos voy a poner la fórmula nuevamente. Acá vamos a poner la fórmula. La resultante es igual entonces a ¿cuál es el vector en X? El vector total es solo las cantidades que están aquí abajo. Entonces sería 5.7 al cuadrado más el otro que sería 6.7 al cuadrado. ¿De acuerdo? Hagamos estas operaciones en su calculadora. Usted ponga 5.7 al cuadrado más 6.7 al cuadrado. ¿De acuerdo? Todo junto. Le damos igual y ustedes me confirman si el resultado que les dio es 77.38. No lo borre, solo presione el signo de raíz y el resultado sería entonces, mi resultante es igual a 8.79. Esa sería mi resultante. Por último, porque ya nos quedan solo unos segunditos, la fórmula del ángulo es tangente inversa del vector y en x, del vector y dividido el vector en x. Entonces aquí ya no voy a sustituir tanto. De una vez coloco los resultados. 6.7 dividido 5.7. Hagámoslo así rapidito. 6.7 dividido